Ahí va. No, estudie para Estamos una grabando. clase. ¿Eh? Quiere que estudie, tenga que estudiar todo. Hace un minuto hablamos de grabar y ya nos olvidamos. Yo estoy grave, ¿eh? Bueno, a ver, ahí Bueno, va, no importa. compartir. No importa, no importa, somos un montón. Ahí va, vamos a avanzar hasta donde habíamos llegado el otro día. Bien, habíamos llegado hasta acá, ¿no? A la clasificación de emociones primarias, secundarias y de fondo. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bien. Habíamos llegado a explicar esto, en qué consistía. ¿Tienen alguna duda? ¿Lo recuerdan cómo era? ¿Cuáles eran las primarias, cuáles eran las secundarias y cuáles eran las de fondo? No. ¿No lo recuerdan o no hay ninguna duda? Yo no lo recuerdo. ¿No? Bien. Había un, creo que ustedes lo, no sé si ustedes lo tienen, en el módulo hay un, esperen que esto lo voy a correr, ahí está. Hay un gráfico. Ahí está el gráfico, ¿sí? Estas 8 que están acá en el interior del círculo eran las emociones primarias, ¿sí? Que eran esto, innatas, uno nace con todo ese repertorio de emociones, ¿sí? Son iguales a todos independientemente de la experiencia que haya tenido cada individuo, ¿sí? Decíamos que si uno tenía o emergían emociones que estaban distantes, ¿sí? En este círculo, bueno, íbamos a tener como emociones encontradas o contradictorias. Por ejemplo, si yo sentía tristeza y a la vez alegría, o aceptación y a la vez ira, ¿sí? Bueno, pero estas 8 eran como las básicas, las primarias. Las secundarias tenían que ver o con la combinación de 2 primarias, ¿sí? O con un montón de otros repertorios de conductas, como que era un repertorio mucho más amplio, y que iba justamente a depender de la experiencia por la que pasaba el sujeto, de las relaciones que tenía, ¿sí? De un montón de otras cuestiones como más adquiridas, que ya no dependían solo de lo genético y que no eran iguales a todos. Que se necesitaba de otra persona para vivenciarlas, y que más o menos, yo les decía, entre los 18 meses y 24 meses de vida de un niño, ahí es donde vemos que comienza este repertorio de emociones a hacerse más amplio, y bueno, y es cuando ahí vemos los que han tenido nenes o los que tienen relación con los más chiquititos, que bueno, empiezan a tener determinados berrinches, ¿no? Que empiezan a tener como otras emociones que dificulta expresarlos, y a veces decimos, bueno, ¿qué le pasa a este nene que no era así? Bueno, justamente esto, empieza a sentir, ¿sí? Un montón de otras emociones que hasta ese momento no tenía. Y después hablábamos de las emociones de fondo, que yo lo que les decía era que contextualizaban tanto a las emociones primarias y a las secundarias. Es una emoción que es como más permanente o más estable en el tiempo, que puede durar no un rato. O sea, nosotros las emociones primarias o secundarias durante el día tenemos, digamos, experimentamos un montón de emociones, ¿no? Constantemente, y que son así, digamos, breves, ¿no? Y las de fondo duran más, ¿sí? Persisten más, puede ser un día, pueden ser semanas, pueden ser meses, ¿sí? Tiene que ver con una situación determinada, ¿sí? Por la que yo estoy atravesando, ¿sí? Que hace que esté como tomada por una determinada emoción, ¿sí? Y entonces, tanto las emociones primarias como las secundarias que emerjan dentro de esa emoción de fondo van a estar, digamos, de alguna manera en sintonía con esta, ¿sí? Yo ponía el ejemplo del duelo, ponía el ejemplo de si ascendemos con nuestro equipo, ¿sí? Si yo estoy atravesando un duelo ¿no? Por una pérdida que tuve de alguien significativo en mi vida, bueno, voy a estar triste, ¿no? Voy a estar desolada, ¿no? Bueno, esa va a ser mi emoción de fondo, que obviamente va a persistir unos días, unas semanas, unos meses, quizás hasta un año, ¿sí? Si es un duelo normal. Y entonces las emociones de fondo, las emociones primarias y secundarias que yo tengo en general van a ser, ¿no? En sintonía con estas. Va a ser tristeza, va a ser ira, enojo, ¿sí? Bueno, y por el contrario, si yo estoy, qué sé yo, ascendimos con nuestro equipo y estoy feliz, bueno, esa emoción de fondo que va a persistir durante un tiempo, durante unas semanas, durante un mes,
va a hacer que todas las emociones primarias y secundarias, en general, también estén en esta sintonía, ¿sí? Eso era un poco la definición de cómo se clasificaban las emociones. ¿Hay alguna duda respecto de esto? No. Y cuando yo les preguntaba, yo les hablaba de que había componentes de las emociones, ¿cuáles eran? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen en el módulo? ¿Lo vimos el otro día? ¿Alguien se acuerda de algún componente que me pueda nombrar de las emociones? Eran 3. Uno era el componente fisiológico, ¿no? Esto que les decía, que cuando había una emoción, ¿sí? Había cambios tanto a nivel cerebral como a nivel corporal. Entonces o sea, las emociones aparecían en el cerebro, y determinadas áreas que están mucho más implicadas en las emociones, ¿no? Entonces, bueno, había cambios a nivel cerebral que se daban justamente cuando atravesábamos por una emoción. Había cambios fisiológicos. ¿Qué otra cosa más había? ¿Recuerdan? Yo tengo cambios genéticos y culturales es de las secundarias, ¿verdad, Silvina? Genéticos, Enzo, es de las primarias, ¿sí? Tengo mal. Y adquiridos, me dijiste. No, culturales o genético, no sé si es todo junto o son separados. Genético es esto, cuando uno nace, que tenemos cuestiones genéticas, ¿sí? Compartidas. Entonces las primarias tienen que ver con lo genético y con lo innato, con lo que uno ya trae. Lo cultural es lo adquirido, ¿sí? O sea, Bien. las primarias, cualquier persona de cualquier mundo van a tener estas emociones. Por eso el otro día les mostraba, o no sé si se los mostré, pero ahora lo vamos a ver, hay un modelo, un autor que justamente pone 6 caras distintas y dice que hay 6 emociones que son básicas, que independientemente de la cultura de cada sujeto y del contexto, bueno, hay 6 emociones por las que pasan todos los seres humanos, ¿sí? Por eso es lo innato, lo genético. Lo cultural tiene que ver con las secundarias, por ejemplo, y que ahí sí dependen del contexto en el que uno esté inserto, de la cultura en la que esté, bueno, de lo aprendido, de las relaciones que ha tenido, ¿sí? Y ahí falta una tercera. Y la tercera es la de fondo. Ahí están las emociones básicas de Paul Ekman. Este era un autor que estudiaba las emociones y decía que estas emociones eran las básicas de todos seres humanos, independientemente de la cultura, ¿sí? Bueno, ¿y alguien me sabe responder esto que pregunté? ¿De los componentes? Después está la conducta manifiesta. Muy bien, Leonardo. ¿Y eso qué era? Y eso sí son expresiones que son visibles, ¿no? A una emoción. Por ejemplo, Muy bien, la voz, si se quiebra la voz, por ejemplo. bien. Pero Eso es lo observable, ¿no? Claro. Bien. ¿Los cambios en el cerebro también puede ser? Bien, eso era el componente fisiológico, ¿no? Había un componente Bien. fisiológico, estaba esta conducta manifiesta, que era lo que observábamos, ¿sí? Acá estaba. Y también estaba esta experiencia cognitiva o estado mental particular, que era lo que habíamos hablado de que era el significado que cada uno le atribuía a una determinada situación, ¿sí? Y que tenía que ver en esto, en que cada uno va a tener una emoción frente a una situación determinada, ¿sí? A partir de la creencia o del significado que tenga acerca de eso que está viviendo, ¿sí? Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, un partido de fútbol, bueno, no todos le damos la misma significación, para todos los jugadores no representa lo mismo. Entonces, bueno, a partir del significado que cada uno le dé a esa situación, bueno, va a emerger determinadas emociones, ¿sí? Negativas, positivas, inhibidoras, excitadoras, bueno, ¿sí? Muy bien. Fuimos a ir repasando un poco estos conceptos. Bueno, les hablaba del modelo construccionista porque justamente hay 2 modelos muy básicos, no los vamos a ver en profundidad, nada más lo vamos a así esto. Les decía, el de Paul Ekman, lo que él dice es que hay, bueno, 6 emociones que son básicas y que, digamos, no dependen ni de la cultura ni del contexto, sino que
dependen, digamos, que son genéticas, que son iguales para todos. Y el modelo construccionista lo que habla es que depende cada emoción del contexto en el que se despliegue. Por eso yo puse esta foto, ¿no?, de Serena Williams, que en realidad si no estamos viendo el partido y si no sabemos qué está pasando, si no vemos el contexto, no sabemos si esta emoción por la que está atravesando es ira, es enojo, o es de excitación o de felicidad, ¿no?, porque hizo el mejor punto de su vida o porque acaba de hacer un error no forzado. Entonces, dependemos de conocer el contexto para poder entender las emociones. ¿Sí? Hay como dos modelos bastante contrarios en ese sentido. ¿Sí? Bueno, acá están las emociones secundarias, algunos ejemplos, y estas de fondo que yo hoy les contaba. ¿Sí? Es un estado corporal predominante durante un periodo más o menos prolongado, que puede ir desde un día hasta semanas, incluso meses, que dará contexto a las emociones primarias y secundarias, que se manifiesten durante este tiempo. Este espectro de emociones de fondo varía en cantidad y cualidad y va desde un entusiasmo hasta el desánimo, atravesando los diferentes estados intermedios existentes entre el placer y el dolor. ¿Sí? Acá ven, ¿sí?, tenemos como un polo donde tenemos el placer, el entusiasmo, y otro polo que es el dolor, el desánimo, y bueno, uno va, digamos, fluctuando por ahí, ¿no? Depende de la situación por la que yo esté atravesando, voy a estar ubicada, mi emoción de fondo va a estar ubicada en alguno de estos extremos o no, ¿sí? Y a partir de ahí va a contextualizar o dar significado a las demás emociones. Bien. Bueno, ahora, esto es muy importante y son los marcadores somáticos. Yo ya los hablé el otro día, como un poco por arriba. Vamos a ver bien de qué se trata. Lo que decimos es esto. Yo cuando les empecé a hablar de emociones, les decía que las emociones es uno de los temas que nos dan realmente la pauta de la gran conexión y la imposibilidad de poder separar, ¿sí?, la mente del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, las emociones es uno de estos grandes ejemplos, ¿no?, de cómo la mente y el cuerpo son una unidad que no se puede separar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos atravesados por una emoción, que justamente teníamos este componente fisiológico y hacía que haya cambios a nivel cerebral y que haya modificaciones a nivel cerebral, también tiene su correlato en lo corporal. Por eso es somático. Cuando hablamos de soma, hablamos de cuerpo. Entonces, cada emoción tiene también, de alguna manera, una manifestación corporal, que a veces puede ser más visible que otras, ¿sí? Pero sí que por ahí es poco visible cuando queremos detectarlo en el otro, más allá que hay indicadores que nos pueden dar la pauta de que está atravesando por determinada emoción, y también para el autoconocimiento, sobre todo el deportista, en este caso el futbolista, de saber, bueno, ¿por qué reacciono así? ¿Qué emoción? ¿Qué es lo que me pasa cada vez que juego de local en mi cancha? ¿Qué es lo que me pasa cada vez que juego de visitante en tal cancha, que siempre reacciono de una manera y siempre me pasa lo mismo? Bueno, es empezar también, a través del autoconocimiento, a empezar a detectar, ¿sí?, y a poder, esperen que sigue entrando gente, ahí está, y a poder de alguna manera definir cuáles son las emociones por las que estamos atravesados. Y una de las maneras es esta, justamente detectar qué cambios corporales, ¿sí?, tenemos cuando estamos tomados por una determinada emoción, ¿sí? Acá dice, las emociones producen siempre respuestas corporales, en mayor o en menor grado. A este proceso de manifestación de las emociones a través del cuerpo lo llamamos marcador somático, ya que es nuestro cuerpo, el soma, quien nos indica mediante cambios físicos, como la respiración, el pulso cardíaco, la dilatación de las pupilas, la relajación o contracción de los músculos, qué emociones nos atraviesan en distintos momentos, ¿sí? ¿Hay alguna emoción que si ustedes se ponen a pensar cuando jugaban al fútbol, o si siguen jugando, o cuando están como entrenadores, ¿hay alguna emoción que ustedes podrían decirme? Si yo cuando jugaba, cuando veo a determinado jugador, ¿pueden detectar algún marcador somático de alguna emoción en particular? ¿Qué se les ocurre? Si nos ponemos a pensar ahora. Sí. Estaba cagado todo cuando me tocaba jugar de visitante en la cancha de Alvarado. Bien. José, ¿y a nivel corporal, digo, que había cambios? ¿Había algún síntoma que tenías? ¿Qué pasaba?
Y Digo, sé yo. normalmente cuando vas al ya el día anterior, no así, pero sí te sentís más nervioso de lo normal, en partidos así, más bravos, y cuando ya estás en el calentamiento te podés sentir un poco más, digamos, ansioso, de muchas veces, no miedo, pero sí diciendo, bueno, eh, son equipos que muchas veces te pasaba que tenían un montón de rigor y todo, y bueno, y te pones más nervioso de lo normal y tenés un estado así, hasta que después de los 10 minutos, 5 minutos te olvidás de todo. Uno la pasa peor en lo previo, vieron que previo a que empiece el partido es el peor momento, digamos, de ansiedad. Bien, bien, pero bueno, Buenas uno noches, puede... Hola, ¿cómo estás, Germán? ¿qué tal? Bien, Las contracturas es muy habitual, frecuente. muy Ujú. frecuente en los jugadores que se ponen por ahí muy nerviosos, como decía el Tano, en ciertos partidos. Por ahí el mal dormir, la noche anterior, la concentración, y ya al comienzo del partido suele ser propenso a las contracturas. Ujú. Muy bien, sí, tal cual. Y aparte vieron que por ahí también sentirse como muy cansado, ¿no? Como si ya hubiese entrenado, llegan ya para el partido cansados, como con una tensión distinta, bueno, esto de las contracturas, por ahí mayor, un aumento en el ritmo cardíaco, sí, como con taquicardia, o por ahí se pueden ver como que bosteza a cada rato, o que va al baño a cada rato antes del partido, o que le transpiran las manos, sí, bueno, todos esos son marcadores somáticos que indica que uno está como tomado por una emoción determinada, que en general son estas, ¿no? Son como emociones como más negativas, ¿no? O el Tano dijo miedo, pues dijo, bueno, no miedo. Sí, a veces uno experimenta el miedo y bueno, y está bien porque tiene que ver el miedo, no, el miedo, bueno, a un nivel determinado, como muy elevado, sí, nos paraliza, pero también nos prepara para la acción y nos prepara para, digamos, como para estar con todas las luces. ¿Sí? Es poder graduarlo. Si estoy con miedo, estoy atento, ¿sí? Piensen, como siempre les digo, si pensamos de las neurociencias, cuando en los inicios del humano, ¿sí? Cuando realmente estábamos en peligro y cuando tener miedo de alguna manera nos permitía salvaguardarnos y mantenernos a salvo, digamos, ¿sí? No pensemos en ese miedo que paraliza y que hace que me quede parada y no puedo hacer nada, ¿sí? Pero bueno, muy bien, es esto, estar más contracturado, estar obviamente más vulnerable a lesionarme, ¿no? A estar más dolorido, a estar menos descansado. Muy bien. A alguien se le cayó algo. Bueno, No sé. Hola, algunos tienen que cocinar, me parece. Silvina, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás, Jorge? Todo bien, todo bien. Yo te cuento en mi caso. Bueno, yo atajé muchos años en el fútbol de Mar del Plata, ¿no? Y lo que me pasaba antes de jugar era la ansiedad nada más, porque comience el partido lo antes posible. Ah, Eso era lo mira. que yo vivía. Eh, por supuesto, cuando me referí ¿Y pitaba, esa ansiedad, Jorge? sí. No, perdón, digo, esa ansiedad, ¿cómo la sentías en el cuerpo? O en qué parte del cuerpo la sentías? Si te lo pones a pensar, ¿podés detectar algo? Me No, faltaba las manos. no, bueno, siempre ahí ya tenía que meter un bocadillo a Germán, raro, ¿no? No, en ninguna parte, sino ansiedad de que empiece el partido, de que llegue el momento de entrar a la cancha. Una vez que entraba al vestuario me cambiaba, Ya ya está. estaba en mi mundo. Y eso que, bueno, estamos hablando de una época donde el arquero atrás, por ejemplo, te tocaba jugar contra Alvarado Aldo Civi, tenías mucha gente atrás que te insultaba, te tiraban cosas, te decían de todo, pero bueno. Nunca tuve ninguna reacción rara, ni nervios, nada. Me podían insultar y yo, la verdad, nunca contesté una agresión de ninguna manera. Ujú. Esa era mi forma de ser, no sé, cada uno debe tener por ahí, hay algunos que contestan un insulto. Yo, la verdad que en ese sentido jamás me pasó, pero lo único que tenía ansiedad, después no,
Después nada de miedo, nada. Se comía un Desde- sándwich de mortadela completo para calmar la ansiedad antes de entrar. A No, mí, no, Silvina, Sí. A ver. a ¿Se mí, tildó? ponerle Ahí cuando está. jugaba, la verdad, no sentía nada. Ujú. Cuando yo jugaba no sentía nada de todo eso. Sí me pasa ahora cuando juega mi hijo. Ah, Cuando ¿viste? juega mi hijo, me mata la ansiedad, me empiezan a transpirar las manos. Sí, estoy que antes que empiece que el partido bostezo mucho. Todo eso y a mí Todo no eso me te pasa nada de pasa. eso. Sí me pasó los últimos 3 o 4 años que yo sabía que se me terminaba el fútbol, siempre me levantaba y vomitaba. Mirá, Siempre. Los últimos 3 o 4 años. ¿y por qué sabías Pero que se te después de eso terminaba? no. Porque yo ya sentía que era lo último. Y Ajá, sí, después tuve que ir a ver una psicóloga después que dejé el fútbol. mirá. Sí, a mí me mató todo eso. Yo ya sabía que me quedaba poco. Después vamos a ver el día después del futbolista y el retiro. Y es todo un tema, está bueno. Mirá vos, después, bueno, vas a dar tu testimonio, después si querés, cuando veamos el retiro del futbolista. Está Dale, bueno. dale, no hay problema. Pero Sí, sí. mirá qué importante. Bueno, todo esto que decís que te pasa cuando ves a tu hijo, más allá que no te pasa a vos, bueno, esto, ¿no? Todos son marcadores somáticos, más allá que vos no estés en el partido, sí estás atravesado por una emoción y sí podés empezar a detectar esto, que hay cambios corporales que justamente, bueno, de alguna manera tienen que, bueno, de alguna manera no, que en realidad responden a lo que te está pasando a nivel cerebral, ¿sí? Por una emoción, ¿sí? Hay cambios, no solo a nivel cerebral, sino también a nivel corporal. ¿Sí? Bien, muy bien. Perfecto. Hola, ¿Alguien más buenas quiere? noches. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Hola, profe. Bien. Mira, me pasó como técnico. Yo tengo una cancha en Mar del Plata que cuando empieza el campeonato lo primero que miro el fixture es si esa cancha me toca de local o de visitante. Y ya si me toca de visitante ya me predispongo mal, ya Es un tema. estoy pensando en ese partido y ya me pone mal. Mira, Y eso y habrá tendrás sido una por historia tantos con esa años que... cancha, me imagino. Y varias historias negativas. Mm, Y más allá del rival, no pasa por rival, me parece que pasa más por la cancha. Intento no transmitirlo a mis jugadores eso, pero a veces me cuesta hacerlo. Y a veces también como que le transmito eso. Pero bueno, no sé, me predispongo mal, no, y estoy casi todo el campeonato pensando en ese partido, y cuando llego a esa cancha, los días antes son terribles. Ruego que se suspenda la fecha. El año pasado pasó que justo se paró por la pandemia cuando me tocaba con ese rival, que no es el rival, vuelvo a repetir la cancha, no voy a dar nombre claro. por respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Por respeto, pero capaz que alguno sabe, de Tamante al fondo. Ahí cada uno sabrá. Esa cancha, no sé, se transforma, no sé cómo manejarlo, es increíble. No sé. Bueno, eso que te pasa a vos tiene que ver justamente con este último componente que hablábamos, que tenía que ver con el componente cognitivo, ¿no? Con el significado que le damos a esa situación. Digo, justamente lo estás diciendo, no importa cómo sea el equipo, quién esté entrenador en el momento, es la cancha, es el lugar, ¿no? Y eso te transforma y eso hace que justamente, bueno, te pongas de una manera distinta que el resto y que por lo que me decís, es negativo, ¿no? Porque esto que decís, trato de no pasárselo a veces al equipo, pero bueno, es como un poco difícil. Bueno, ahí habrá que hacer algún tipo de reestructuración cognitiva para poder sacar un poco de, ¿no? De toda esa significación que le das a esa situación. Que me decís, fueron muchas situaciones malas, pero que quizás, si nos ponemos a ver en profundidad, no son tantas. ¿No? Quizás fue una que te quedó marcada a fuego y que las demás por ahí uno termina, porque muchas veces pasa, ¿no? Que el otro día les decía yo, no sé si a ustedes, o lo hablaba con el otro, con el otro curso, pero que a veces pasa que los futbolistas son muy de atarse a esas cábalas, y en general lo negativo, entonces por ahí, si llovió 5 veces, y de las 5 veces una me cagaron a pelotazo, por ahí me quedo prendida a eso y empiezo a decir, bueno, todas las veces que llueve soy un desastre como juego o nos va re mal. Y por ahí fue una sola vez, ¿no? Lo negativo en general tiene mayor peso y es mucho más duradero y más intenso, porque somos así. Entonces, bueno, quizás no es tanto y no son tantas veces,
pero bueno, vos ya tenés ese sistema ahí de creencias que hace que te desencadena esto, aparte de estar súper pendiente y que te condiciona inclusive hasta el campeonato, pensar si tenés que ir a esa cancha. Así que bueno, está bueno para trabajarlo, Marcelo. Ahí hay todo un tema, pero bueno, es esto, ahí unos me fueron hablando del componente no fisiológico, otro del corporal, y vos acá metiste un poquito lo cognitivo, que está muy bueno, y que nos pasa mucho también. Muy bien. Y yo me quedé pensando cuál es, porque yo trabajo en Tetamanti, pero en el Iraneps. Voy a seguir mañana un poco más, voy a ver con qué cancha me topo. No sé. ¿Cuál es? Me van a afanar por ahí, seguro, porque está Bueno, medio caleado el tema por allá al fondo. Fueron la filial de Estudiantes de La Plata, ya con eso te digo todo. La curiosidad mató al gato. Una La filial. filial de Estudiantes de La Plata, fueron cuando se fundó. No digo más nada. Ah, no es. Sí, pará. Quedan dos nombres que estaba por cerca de la Facu también, Florida. No. No. Bueno, no importa. Mi papá va a saber, papá. No importa. Decirle a tu papá el duende. Alguno que la diga, que nosotros acá en Necochea no sabemos cuál es. Alberverás. Alberverás debe ser. Alberverás. Ah, Alberverás. Bueno, muy bien. Acordate, Tano, de esos partidos con Alberverás. Marcelo, la próxima, cuando empiece el fixture, vamos a mirar todos a ver de qué te toca. Vamos a estar pendientes. Bueno, bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? A mí, profe, lo que me pasa cuando dirijo, que estoy dirigiendo plantel superior, cuando termino, que llego a mi casa, parece que me pasó un camión por encima. Tal cual. ¿Viste cómo Es queda uno? impresionante. Martín, ¿y previo detectás algo de esto o es recién cuando llegás que sentís que... Previo no, pero cuando llego me tiro al sillón y quedo media hora como Nada que si más. me hubieran matado. Claro. Y que viste que tiene que ver a veces esto con un cansancio por ahí más cognitivo, más mental que físico, porque digo, más, o sea, uno no juega, pero hay situaciones y experiencias que te dejan como de cama, más allá de que no haya habido un compromiso como muy físico, pero que bueno, son situaciones como muy pesadas y que bueno. Sí, es así. Y después se encuentra con la esposa. Chao. No, ahí tomo unos mates y ya bajo un poquito. Y ahí bajás. Sí, pero es el después, y no es con uno, es con todos los partidos me pasa lo mismo. Seguro, es que son situaciones que son emocionalmente muy intensas. A mí me pasa en lo... No sé, lo viviré de una manera muy especial, lo viviré, no sé. Sí, con mucha pasión o como muy intensamente. Sí, lo vivo con mucha pasión. A mí me pasa que por ahí no es desde lo deportivo ahora, cuando yo competía y yo la verdad es que sí, un nivel de ansiedad enorme, pero hoy en día desde lo profesional, que por ahí me toca casos muy, 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 muy terribles, muy por ahí de rozar la muerte y cosas muy duras, y por ahí atiendo 2 pacientes en el hospital y llego a mi casa y digo, necesito dormir una siesta. Y yo dije, pero atendí 2 pacientes, digo, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con que hay una carga y una intensidad desde lo emocional que realmente uno termina poniendo el cuerpo aparte, ¿no? Ante esas situaciones, que también les pasa por eso en lo deportivo, pero digo, esto se juega en todo momento, que cuando vivimos cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con una carga y con una intensidad emocional alta, el cuerpo también pasa esa factura, ¿no? Más allá de que no haya habido un compromiso físico importante, pero lo emocional también se hace cuerpo, ¿no? Es importante por ahí empezar a detectar esto y empezar a escuchar un poco a nuestro cuerpo y a nuestra mente, porque a partir de ahí empezamos a poder después regular estas emociones, ¿no? Sí, pero es así como vos decís. Tal cual, sí. Que vos decís, no fue para tanto, fueron 1 hora y media, 2 horas, y quedé como si hubiese estado trabajando desde las 6 de la mañana. Bueno, pasa esto, ¿no? Bueno, muy bien. Estuvieron re participativos. Yo, Silvina, cambié el chicle por las uñas. Ah, bueno, el chicle por las uñas. Ah, no, al revés tendrías que haber hecho, Enzo. Claro, no, perdón, al revés, claro. Bien, las uñas por el chicle. Excelente. Sabor chicle. Está bien. Lo de las uñas también. Comerse las uñas es terrible. Y aparte, Enzo, vos, me imagino vos como entrenador ahora lo decís. Claro.
bien, porque aparte cuando son los jugadores o cuando es un deportista, también cuidamos mucho el lenguaje corporal. Si yo estoy frente a un jugador que está comiéndose, digo, listo, lo tengo ganado, ¿no? Porque digo, también uno trata desde lo corporal, bueno, intimidar al otro o hacerle creer al otro que estoy bárbaro, ¿no? Por más que esté Y con también la me, cola entre las patas. y también me Pero bueno, pasa que cuando tenés cosas en la cabeza o tenés que hacer cosas durante, por ejemplo, hay momentos que vos tenés que hacer la entrada en calor con los nenes, que no tenés justo ese día alguien que esté con vos, es distinto. Cuando tengo la persona que hace la entrada en calor, no puedo parar, camino y claro. me alejo para no transmitir eso a los chicos, pero estoy muy ansioso, es ansiedad, no es Sí, miedo sí, sí. ni nada. Pero hasta ahí llegaba el tema de temblar, ¿viste? A veces temblás Ujú. o Sí, estás nervioso, pero es todo muscular y nada que sí. ver con una vez que Sí, entras sí, se te es va. la ansiedad. Es Claro, la ansiedad que, bueno, genera estos temblores, bueno, la sudoración. Eso lo podemos regular mucho con la respiración. Después vamos a ver algunas técnicas que obviamente ustedes se las pueden dar a sus jugadores, pero que también ustedes, yo lo utilizo constantemente cuando yo soy una persona muy ansiosa y por ahí estoy ante una situación y me empiezo a notar como con taquicardia o que empiezo a estar nerviosa y la respiración diafragmática o profunda, pues vamos a ver, es muy sencilla la técnica, está buena para que uno lo ponga en práctica siempre, cuando detecte que está en esa situación. Antes de un partido, durante, es todo eso que vos decís, no quiero que los chicos perciban que yo estoy ansioso, no, pues un poco es decirles, bueno, estén tranquilos, pero por otro lado es como un discurso que se borra un poco cuando me ven a mí que estoy, ¿no? Hecho un manojo de nervios, o comiéndome las uñas, bueno, son todos indicadores que tratamos de que no se vean. Está buenísimo esto que lo hayas podido cambiar por el chicle, pero bueno, está bueno. Y hay algunas técnicas que, más allá de que les sirva a los jugadores, también a ustedes, ¿sí? Para poder empezar a contrarrestar un poco estos síntomas o un poco marcadores somáticos que aparecen a partir de las emociones. Así que bueno, está bueno. Nosotros, Silvina, Sí, con sí, Martín, con Gallo, que estamos trabajando sí. juntos, ya en la entrada en calor empezamos a trabajar mucho en el tema de la respiración y para ir aflojando a las jugadoras y les empezamos a hablar que esto es un juego, que ya entrenamos toda la semana y que hoy es el día de disfrutar el juego, más allá de que todos queremos ganar, pero si lo jugamos tranquilo y con alegría y haciendo lo que practicamos, nadie tiene que estar nerviosa. Hablo de nerviosa es el fútbol femenino. Sí, O sea sí. que empezamos a trabajarlas desde la entrada en calor, el tema de la respiración y ir sacándole presión y que se diviertan, más allá que después está la presión de ellas Seguro. mismas que van a entrar en el juego concentradas en el partido, pero tratamos mucho de inculcarle la respiración y ir sacándole presión desde el primer momento para que ellas entren lo más tranquila posible. Eso está muy bueno. Después, obviamente, cada uno, cada jugador regulará, ¿no? La idea es que cada uno entre con con un nivel de ansiedad óptimo, ¿no? Es decir, tenemos que estar ansiosos, pero un nivel óptimo que a mí me permita rendir de la mejor manera, que no me paralice, que no esté sobreexcitado, sobreexaltado, ni demasiado tranquilo. Y cada uno lo irá viendo cuál es la manera de llegar mejor a esa activación óptima. Algunos lo harán a través de la música, la respiración está muy buena. Está bueno para que esa técnica de respiración, después vamos a ver otras, pero la de la técnica de respiración también se la enseñen a principio de año y que cada uno se vaya familiarizando con esa técnica el día antes del partido, a la noche la haga antes de dormir, porque quizás no tienen dificultades para dormir, pero esto que alguien hablaba que por ahí, vos decías, ¿no? Que se levantaban más, que se sentían más contracturados, o que me levanto y me siento como que ya entrené porque estoy recansado. Bueno, eso quizás tiene que ver, responde a que, más allá que haya dormido, la calidad del sueño no fue buena, no siento que fue reparador, porque justamente estaba bajo un estado de tensión importante, de ansiedad. Entonces, justamente la técnica de respiración también me va a posibilitar a mí que el descanso sea más efectivo. ¿Sí? Entonces, también empezar esto, enseñarles y que después lo utilicen en todo momento. Antes de dormir, antes del partido, durante el partido, cuando estoy súper enojada y quiero reaccionar, bueno, tener ahí algunos indicadores
después lo vamos a ver, donde yo puedo detectar esto y a través de la respiración empezar a regular justamente las emociones, ¿sí? Una de las maneras mejores de relajarme, de bajar la ansiedad, tiene que ver justamente con la respiración, ¿sí? Y además, porque cuanto más oxígeno ingresa a mi cerebro, más neuronas se encienden y más luces tengo. Entonces, esto de que estás nervioso, respira hondo, es realmente así, porque justamente la respiración permite que yo tenga, ¿sí?, una mayor relajación, ¿sí? Y además porque tengo más oxígeno, y cuanto tengo más oxígeno y más neuronas encendidas, mejor pienso y mejores decisiones tomo, ¿sí? Entonces digo, hay un fundamento neurocientífico, digamos esto, ¿sí? Pero bueno, es fundamental. La respiración también, llevarla al estómago. Claro, vos le decías diafragmática o profunda, exacto, que es esto. porque ahí se relajan todos los organismos y relaja un montón el cuerpo. Sí, están los órganos ahí que, tal cual, y que también en el sistema digestivo hay neuronas, ¿sí? Por eso es fundamental llevarlo ahí, por eso le decía profunda, diafragmática, que es como inflar la panza como un globo, ¿sí? Sostenerlo un tiempito y después exhalarlo muy despacio. En esa exhalación ahí está la relajación. Y son técnicas que son re sencillas. Después volver a llenar la caja torácica de aire, volver a la otra respiración. Seguro. Pero que sea, Nosotros tratamos de sacarle todo el tema de la ansiedad con la respiración y mucha charla y cambiar esa ansiedad por la concentración, que para mí es diferente estar concentrado a estar ansioso. El estar ansioso te va a llevar a cometer errores, seguramente, y el estar concentrado no. Entonces, trabajamos mucho con Martín el tema del diálogo en la entrada en calor, a sacarle la ansiedad, los nervios, y con la respiración, y hablándole mucho a las chicas. Y la concentración también, por ejemplo, recién decía Enzo, creo, que decía, bueno, cuando yo tengo que, cuando yo estoy solo y tengo que encargarme de la entrada en calor, bueno, ahí no la pasaba tan mal, ¿no? Pero cuando de repente estaba con tiempo para pensar en el partido, no paraba de caminar y estaba como más ansioso. Entonces, por ahí también eso, previo al partido, si notamos que hay algunas que están demasiado nerviosas, ponernos a hacer algo, esto se usa mucho en tenis, a que focalicen la atención en algo, que quizás no sea en lo que va a pasar en el partido, sea en un libro, sea darles una hoja y que busquen las letras A, una hoja de diario y que marquen todas las letras A, que marquen todas las mayúsculas, no sé, digamos. Después vamos a ver, pero actividades súper básicas y que son accesibles, que cualquiera puede tener una lapicera y algo, ¿sí? Nadal lo usa mucho, o de ponerse a leer algo, de poder focalizar la atención en otra cosa distinta que justamente me permita manejar esa ansiedad y poder focalizar la atención en otra cosa, ¿sí? Pero concentrarme. Y también ayuda mucho la visualización, después vamos a verlo, ¿sí? Que por ahí está como muy... me parece a mí que lo que pasa con la visualización es que por ahí no se explica mucho el fundamento y que en realidad es una herramienta súper valiosa, ¿sí? Que nos puede servir un montón y que hay un fundamento neurocientífico súper importante que lo sostiene y que cuando el deportista sabe realmente por ahí cuál es, ¿no?, este fundamento, empieza como a tomarlo más en serio. Después lo vamos a ver. Pero bueno, la visualización también ayuda mucho a esto, a concentrarse, ¿no?, a tener un propósito y justamente esto, a dar como un marco seguro para no tener tanta ansiedad. Y las rutinas previas también, ¿sí? Que siempre llego a la misma hora, que siempre entro en calor de la misma manera, que siempre no, es tener ciertos rituales, no cábalas, rituales, que ¿por qué? Porque cada partido, por más que yo haya jugado 50 partidos con ese equipo o en esa cancha, cada partido es una situación nueva. Como toda situación nueva, es amenazante, porque yo, por más que esté reentrenado y todo, no sé qué va a pasar, y esa incertidumbre me genera ansiedad, a veces me genera el miedo, ¿no? Bueno, lo que sí podemos controlar es tener un marco que sea conocido. Entonces tiene que ver con estas rutinas previas de ejecución. Siempre pongo el ejemplo del tenis, porque en el tenis podemos observar mucho todas estas cuestiones psicológicas, ¿no? Pero bueno, yo siempre pregunto a Nalbandian, que constantemente entre punto y punto iba a la toalla a secarse. No tenía que ver con secarse la transpiración, tenía que ver con justamente sacarse el punto de encima, ¿sí? Y volver nuevamente al partido, ¿no? Entonces, uno va haciendo, o el ritual de Nadal cada vez que va a sacar, ¿no? Que pica la pelota 4 o 5 veces, se acomoda el pantalón, la vincha, ¿no? Que ya uno lo ve y es tedioso, pero son todos rituales
que justamente lo que hacen es esto, es hacer que me pueda focalizar, que me pueda concentrar y que sea un marco conocido, un marco seguro a una situación desconocida y de incertidumbre. ¿Sí? Entonces es fundamental también empezar a crear ciertos rituales o ciertas rutinas previas con cada equipo, ¿sí? Que me generen justamente esto y poder un poco de alguna manera disminuir, ¿sí? Ese nivel de ansiedad que nos genera un nuevo partido. ¿Mm? Yo, por ejemplo, Silvina. a las chicas les digo que al comenzar el partido, el primer pase o la primera intervención, hagan la intervención lo más simple posible para hacerlo bien, porque eso le va a dar seguridad y tranquilidad para todo el resto del partido. Si vos querés hacer ya una intervención, el pase, gol o la jugada o algo, no, lo más simple y dárselo a un compañero, ya eso te saca esa tensión o ese nerviosismo de que arrancás el partido. Entonces lo haces bien y ya seguramente después haces casi todo bien. Y si haces una mal, no importa, no va a ser lo mismo que la primer pelota que tocas. Para mí es fundamental que la primer pelota, la primer jugada, la hagas simple y que la trates de hacer bien. Ya eso te da tranquilidad para el resto del partido. Sí, sí, porque muchas veces es muy común quedarse prendido el error, ¿no? Y mucho miedo del futbolista tiene que ver con eso, con la primera pelota que uno toca, que sea mala, que sea fallida, ¿no? Esto también pasa mucho, así que está bueno. José, ¿querías decir algo? No, primero que a Nalbandián no le funcionaba muy bien porque es el tema de qué mal la estoy pasando. No, Pero, ese era Gaudio, me estás cambiando los ese era jugadores. bueno, parecido, eran los mismos. No, bueno, No, escúchame, no. Nalbandián un genio. El La que mal la pregunta, estaba pasando era Gaudio, pero Gaudio igual tiene una fortaleza mental increíble. sí, por Las supuesto. cosas que ha hecho Gaudio más allá de esto y que jugaba para la tribuna, ¿no? Y hay unas historias detrás, porque yo entrené con 2 o 3 tenistas y la verdad que si en el fútbol hay presión de los padres, en el tenis es destructivo normalmente. Mucha plata de por medio. Lo destruyen. Pero bueno, la pregunta es esta. Ya que dijiste todo esto, que me parece excelente lo que aportó el señor Germán, Tempone y todo eso, pero la pregunta es, vos también dijiste que el miedo sería una forma de prepararme. Sí. Porque, ¿y a dónde juega ahí con todo lo que hablamos? Por eso les decía, este miedo que puede ser este nivel de activación óptimo, ¿sí? Esto de estar alerta para. Transformarlo en positivo. Sí, estar preparado para, estar activo. Le digo, no necesito entro amor y paz, a ver qué pasa. No, tengo que estar con un nivel de activación importante y con todas las luces encendidas. Ahora, tampoco tengo que estar sobrepasado, ¿no? Porque eso también me va a hacer justamente o que me desgarre, o que me saquen una tarjeta, ¿no? O que tome malas decisiones. Entonces es buscar este nivel óptimo de activación que después vamos a ver cómo poder, que no hay una receta, porque en realidad cada deportista irá viendo qué es lo que más le resulta, ¿no? Decíamos, bueno, hacer ejercicios de respiración, pero también puede ser escuchar música. ¿Y qué tipo de música? Y uno escuchará no sé, rock pesado y otro escuchará música clásica. Digo, acá depende de la personalidad y de cada uno, de lo que a cada uno le resulte. ¿Sí? Esto, por eso, importantísimo, y dije, el autoconocimiento del deportista. Ir viendo, ese ensayo de error, veo qué me pasa. Voy a probar con música, voy a probar con una técnica de visualización, voy a respirar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, algo va a resultar, ¿sí? O todo junto, digamos, lo vamos viendo. Pero sí, este grado de miedo que yo les decía, porque digamos, el miedo no es mala palabra, sino está mal. El tema es cuando ese miedo es excesivo y me paraliza, entonces no puedo hacer nada. Pero si ese miedo me mantiene alerta y estoy como, está bien eso, porque eso va a hacer que yo realmente esté preparada para la acción, para lo que viene. ¿Sí? Yo creo que hay que cambiarle el miedo por otra cosa. Miedo en el deporte, para mí no hay que tener, porque es un deporte, es un juego. Para mí miedo, decime si me mandás a la guerra, ahí sí voy a tener miedo porque voy a tener uno que me va a matar. Tal cual, pero por en eso... en el deporte no, miedo no. Nos por eso es preparamos toda la importante... semana para eso, estamos haciendo lo que nos gusta, cada deportista. Entonces el día domingo es el día de disfrutar, que vas al estadio, te van a ver tus familiares o todo. Entonces eso para mí el cuerpo técnico tiene que trabajar mucho
en eso, que el domingo es el día de disfrutar. Por eso, Germán, es muy importante poner en perspectiva que es un deporte, pero muchas veces esa perspectiva se pierde, ¿sí? Y vos crees que si perdés un partido, perdés la vida, o se te va la vida, y a veces realmente pasa eso, que uno siente, ¿sí?, que perder o que no ganar ese partido es lo peor que le puede pasar, entonces por eso es fundamental esto de poner en perspectiva. Cuando somos chiquitos también, sí, lo importante es competir, pero después cuando veo a mi viejo colgado de la baranda, insultando y diciendo que lo mate ¿no?, al contrario, en realidad no me está diciendo que lo importante es competir. Entonces, también a veces los nenes, sobre todo, y vamos construyendo sobre todo estas ideas, estos significados que después hacen que tengamos determinadas emociones, y que no, estos significados a partir también de lo que vamos viendo, ¿no?, de lo que vamos construyendo. Entonces, si yo veo que sí, lo importante es competir, pero cada vez que pierdo, tiene una cara, no, están enojados porque perdí, o me insultan, que esto lo vemos mucho en el fútbol infantil, sí, bueno, entonces por eso hay que, no solo hay que poner en perspectiva, sino también hay que revisar, ¿sí?, estos conceptos de ganar, de perder, qué es, ¿no? Porque más allá de que le podamos decir un montón de cosas, la verdad es que después cuando vamos el domingo a ver las categorías ¿no?, infantiles, vemos otras cosas, y bueno, y eso se construye, ¿sí? Entonces después, por eso pasa que, ¿sí? Por eso está buenísimo lo que vos decís, y es verdad, y quizás uno la ha pasado mal como deportista, porque esto ha padecido, ha tenido esa presión terrible de querer ganar, y después cuando vas a tu vida adulta y ya no puedes ser más deportista, decir, qué bien que la pasaba, era buenísimo, pero bueno, lo ves con el diario del lunes, ¿no? Por eso digo, es fundamental esto que vos decís, y de trabajarlo, Yo soy no solo con la palabra. Yo soy altamente competitivo. Para mí, yo quiero ganar a todo. A lo que juego, quiero ganar. Siempre, toda mi vida. Pero no pasarles el miedo al jugador. El miedo hay que sacárselo, trabajándolo. Sí ser competitivo, porque no hay nadie que diga que uno juega para no ganar. Es una mentira. Todos competimos y todo el mundo queremos ganar. Sea en lo infantil o en todos lados, todo el mundo juega para ganar. Y en todo deporte, ¿no? Pero sacarle ese miedo, porque yo digo que no hay que tener miedo porque estás haciendo el juego que vos querés. Sí competitivo, pero no tengas miedo, porque practicaste toda la semana, lo hiciste bien, y ahí entra el trabajo del cuerpo técnico de ir convenciendo al jugador de que trabajó bien y que no tiene que tener miedo. Te podés equivocar, pero vas a tener 300 o 400 pelotas en el partido. Te vas a equivocar en 2, 3, 4, 10, el resto no. Igual no pienses, miedo. Por ahí al miedo le das como una connotación muy negativa, y por ahí si lo pensamos en un miedo en esto, ¿no?, que me prepara para la acción, que me prepara para, no está tan mal, ¿sí? Ahora, ese miedo de pasarla mal, sí, por eso es cuestión de concepto. Para vos miedo no, pero bueno, el miedo, si lo pensamos de ese lugar, me prepara para. Yo ¿sí? lo veo del lado de la concentración, que esté concentrado, Claro, pero sin miedo. Sin miedo, bueno, relajado, concentrado. Olvídate del miedo, vas a entrar, vas a jugar bien, y eso se convence al jugador. Yo creo que trabajándolo se lo convence. No tiene que entrar con miedo, tiene que entrar concentrado. Está bien, Y para mí es diferente el miedo a la concentración. Seguro. Silvina, sí. Está bien, pero la palabra miedo supongo que es un conjunto de emociones. La ansiedad, por eso, para nosotros es miedo, pero hay un montón de emociones que te pueden preparar de una forma negativa. O el miedo es uno nada más, no, es un conjunto de emociones, ¿no? Silvina. No, el miedo es una emoción, sí, seguramente, como esto, ¿no? Bueno, aparecen también otras emociones en sintonía con esta, ¿no? Y también cambios a nivel corporal y a nivel fisiológico, mayor aumento del ritmo respiratorio, más ansiedad, ¿no? Bueno, aparecen otras emociones asociadas al miedo, justamente, pero el miedo es una emoción también, ¿sí? Bueno, pero más allá de ponernos técnicos en el concepto, bueno, es un poco la idea, que a Germán no le gusta decir miedo, vamos a decir, pero sí, estamos de acuerdo que miedo y concentrado es totalmente distinto, ¿sí? Y cuanto más concentrado y focalizado estoy en el aquí y ahora, en lo que pasa, despejamos todo esto que decís, ¿no? Todo, Silvina, bueno, entró pensar en lo Rojas, que puede pasar. entró ¿Cómo? Rojas, Sí, entró entró. Rojas, estaríamos en tiempo. Son las 9, así que ahí le... Bien, ahí esperen, dejo de compartir.
Dejo de grabar.